Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Vamos a leer la carta a la iglesia en Éfeso. Y yo les pido que abran sus Biblias y abramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces, hermanos, vamos a entrar a desglosar un poco el pasaje y a entender lo que el Señor quiere enseñarnos en esta tarde. En primer lugar, leemos desde el principio ahora, versículo a versículo. Acompáñenme con sus Biblias, no se pierdan y vamos poquito a poco. No es tan complejo como parece. Muchas veces miramos Apocalipsis como el libro más difícil de la Escritura. Sin embargo, el mensaje a las 7 iglesias, si se lee despacio, es simple y sencillo, a no ser que queramos encontrar cosas que no hay en él. Pero en sí el mensaje es sencillo. Pero vamos a ir detalle a detalle para entender la palabra. A partir del versículo 1 leemos así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando nosotros sabemos, algo que debemos partir de la base es que quien da la revelación a Juan del libro de Apocalipsis, de las palabras de Apocalipsis o de la revelación final, el libro de Apocalipsis es el propio Jesucristo hablando al apóstol Juan cuando se encuentra en la isla de Patmos. Y ahora el Señor en su primera carta a las iglesias dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y me parece muy curioso leer la palabra ángel, porque en los últimos días he estado estudiando mucho, porque hay muchas personas que me han estado preguntando mucho sobre figuras celestiales, sobre los ángeles, ángeles, serafines, querubines y esas cosas. Entonces he estado estudiando y profundizando un poco en el tema para dentro de un tiempo más adelante iniciar una serie de estudios en base a los ángeles, que me parece curioso. No iré más allá e improvisaré cosas, simplemente expondré las que creo que están en la Escritura. Pero cuando nosotros leemos aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, yo me di cuenta una vez, y me parece curioso, que leía un autor hablando del libro de Apocalipsis que se refería a que cada iglesia tenía un ángel de la guarda. Y hermano, no hay nada más distante y lejano del significado original de este texto. Cuando la Biblia se refiere, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. La palabra ángel aquí viene de la palabra ángelos, que es en griego y que significa mensajero. Aquel que anuncia o aquel que enseña algo, el que lleva un mensaje. Cuando nosotros leemos, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, lo que la Biblia nos enseña en este contexto es que está dirigiéndose al anciano, o quizá los ancianos que pastoreaban la iglesia en Éfeso en aquel momento. Nosotros sabemos por las cartas apostólicas, por las diferentes epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, que el Señor constituyó ancianos, constituyó pastores para estar al frente de su iglesia, para guiarlos, para guardarlos, para enseñarles, les otorgaba maestros. Entonces, el mensaje en sí va dirigido a esa figura.
No se va a dar directamente a la iglesia, van a soltar el pergamino ahí en medio y a ver quién lo coge. No, es una carta que se va a entregar al ángel de la iglesia que está en Éfeso, al anciano principal o a los pastores que se encuentran allí, aquellos que son responsables del pastoreo y del cuidado de la iglesia en Éfeso, probablemente porque ellos serán los encargados de leer esa carta al resto de la congregación, al resto de la iglesia que se encuentra en Éfeso. Así que cuando nosotros leemos, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, se refiere al anciano o quizá ancianos de la iglesia que estaba en Éfeso, a los pastores de aquel lugar. El destinatario final no es en sí el anciano. Yo entiendo que se les entregaban a ellos los rollos, los pergaminos, y en aquel momento pues se leían a la congregación. Pero el destinatario final es la iglesia en Éfeso. Éfeso era la capital y la ciudad más rica e importante de la provincia romana en Asia Menor. Era un centro comercial al aire libre. Era la punta y la parte más importante en cuanto a comercio, política y religión. Hay cosas importantes sobre Éfeso como esta. Se adoraba en gran manera a la diosa Diana, o conocida también como Artemisa, diosa que se consideraba de la fertilidad y la abundancia. El templo de la diosa Diana que se encontraba en Éfeso fue una de las maravillas del mundo consideradas por aquel entonces. Y una de las industrias más grandes que había en Éfeso era la elaboración de ídolos de esa diosa Diana, falsa diosa Diana. Podemos leer también, por ejemplo, en Hechos 19:24 estas palabras. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, vemos en este versículo de Hechos 19:24 como era común, había gente que se dedicaba, en este caso habla de un platero llamado Demetrio, y que se dedicaba a hacer templecillos de plata de Diana, imágenes de Diana, producían los ídolos que luego se vendían y se comerciaban, porque era muy típico tenerlos en un negocio, en una casa, creyendo que eso traía abundancia. Así como muchas personas hoy también tienen figuritas, ídolos de madera o imágenes creyendo que traen protección, cuidado, que traen abundancia. Aquí en España hay mucha superstición. Aquí, por ejemplo, hay gente que tiene superstición con el laurel, hay gente que tiene superstición con las patas de conejo, hay gente que tiene superstición con todo tipo de cosas. Algunos creen que protegen, otros que ahuyentan a los malos espíritus, y no sé, hasta gente supongo que tendrá una ristra de ajo en la puerta por si vienen los vampiros. Pero la realidad es que era típico. Y mira que dice en Hechos 19:24, producía no pocas ganancias. Es decir, se producía mucho. Si daban muchas ganancias a los artífices es porque había mucho comercio de esos ídolos, en concreto de Diana. En Hechos 19:31 también leemos, también algunos de los asiarcas que eran amigos de Pablo enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Animaban a Pablo y lo querían frenar a veces porque sabemos, ¿no?, cómo era Pablo. Pablo no se andaba con chiquitas, hermano. Pablo no iba a predicar en los lugares siempre donde era bien recibido. Pablo, cuando habla aquí, por ejemplo, de que no fuera y no se presentara al teatro, Pablo se iba a lugares donde se adoraba a muchas divinidades y ahí presentaba el evangelio. Un hombre lleno de coraje y valentía. Un hombre que, así como fue valiente para perseguir a la iglesia de Cristo, también fue valiente luego para dar su vida por Cristo y por su iglesia. Y era así. Pablo en esos momentos en Éfeso, Pablo era valiente y se metía en esos templos y empezaba a exponer las escrituras y empezaba a hablar del único Dios que no tenía un peldaño, una imagen, porque era el verdadero Dios, pero el Dios invisible para ellos. Sin embargo, el único Dios verdadero y real. Nosotros también tenemos que decir algo importante. Éfeso fue el lugar donde Pablo estuvo más tiempo. En cuanto a sus viajes misioneros, el lugar donde el apóstol Pablo estuvo más tiempo en su estancia y predicando el evangelio, y más tiempo radicado en sus tiempos de viajes misioneros, fue la región, la ciudad de Éfeso. También Éfeso era conocida y era famosa por el adorar al emperador Domiciano. También había adoración al emperador romano.
también había esa rendición de culto. Se encendía incienso al emperador de Roma, se encendía incienso a los emperadores, se les consideraba deidades y se obligaba a las personas a llamarles Señor. Es por eso que muchas veces creyentes morían por las manos de los romanos, porque se negaban a llamar Señor al emperador y se negaban a encender incienso por el emperador. Ser creyente en aquellos tiempos era para valientes, porque a muchos les costaba la vida. Y hay algo muy precioso, y es que a pesar de ser un lugar lleno de idolatría, a pesar de ser un lugar donde se idolatraba a Diana, a otros dioses, porque la cultura romana era politeísta, donde se adoraba también al César, y donde muchas personas habían sucumbido a esa adoración, y muchos creyentes se habían postrado, así como muchos se postraron delante de la estatua de Nabucodonosor, muchos creyentes se llegaron a postrar también delante del César, Diana y otros dioses, por no correr peligro de vida o por no ser excluidos. También debemos ver como el apóstol Pablo destaca que en Éfeso también hubo un gran avivamiento. Cuando nosotros leemos Hechos 19, del 18 y 19, leemos lo siguiente. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. A 50,000 piezas de plata. Es algo muy importante esto. Vemos como brujos, como gente mística, como gente que practicaba la hechicería, personas también idólatras, todos estaban rompiendo sus ídolos. En este caso, quemaban sus libros, todos los que tenían que ver con magia y hechicería, porque había un gran número de personas que se estaba convirtiendo al Señor, Sin embargo, cuando el apóstol Pablo es arrestado y está Timoteo en Éfeso, ahí poniendo las cosas en orden, Pablo escribe una carta a Timoteo en aquel momento y le alerta de que muchas personas están introduciendo herejías dentro de la iglesia de Éfeso. Así que Éfeso constituye una iglesia, una ciudad, y una iglesia situada en una ciudad donde, y vamos a recapitular con unos puntos importantes. En primer lugar, una iglesia con mucho poder comercial, una iglesia en una ciudad, Éfeso, con mucho poder comercial. En segundo lugar, una ciudad con mucho poder político, social, y también una ciudad con mucho poder o mucha magnitud religiosa. Vemos cómo era una ciudad y una región donde se adoraba a Diana sobre todas las cosas, haciendo muchos ídolos, haciendo muchos templecillos de plata, muchas figuras. Había mucha idolatría alrededor de Diana. Y por otro lado también había mucha idolatría alrededor del emperador romano del momento, el emperador romano de aquel entonces. Se le encendía incienso, se le declaraba como el Señor. Y en medio de todo eso, en medio de Éfeso, en medio de una ciudad pomposa y en medio de una ciudad llena de idolatría, había un grupo de creyentes que por un tiempo fue muy fiel al Señor. Por un tiempo se mantuvo fiel. Y como hemos leído, hubo un gran avivamiento incluso de gente que practicaba la magia y la hechicería, quemando sus libros, gente abandonando sus ídolos, volviéndose al Evangelio. Pero después del arresto de Pablo en Roma y Timoteo estando allí, Pablo alerta de que ese avivamiento se vea atacado también por un instante, no solo por la presión social, política del momento, sino también por la entrada de falsas herejías, de herejías destructoras, de artimañas del error que estaban empezando a entrar dentro del pueblo del Señor. Y ahora vemos en el mismo versículo 1, siguiendo con nuestro texto, vemos ahora también una descripción de Cristo. Es algo que vamos a ver en todas las cartas. En las 7 cartas, el Señor Jesucristo se presenta describiéndose a sí mismo de alguna manera peculiar o particular. Da algunos detalles de sí mismo que nos hablan un poco de sus atributos o de su carácter. En este caso leemos también en el versículo 1, dice así: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Es decir, el Señor tiene a las 7 estrellas en su mano derecha y Él anda entre los candelabros de oro. Vamos a entender algunas cosas. Mira que dice Apocalipsis 1:16. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda fuerza.
Es decir, mira que está diciendo lo mismo que hemos leído en Apocalipsis 2:1, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. En Apocalipsis 1:16 dice, en su mano derecha tiene las 7 estrellas. Da una sensación y una señal de seguridad, de estar en su mano. Y luego vamos a ver a qué se refiere esas 7 estrellas. Pero dice que las tiene en su mano derecha. Hermano, hay una cosa que el Señor Jesucristo deja claro siempre a lo largo de su ministerio, que cuando Él tiene algo en su mano, nadie lo puede arrebatar de ahí. Es decir, la señal de tener algo en la mano de Cristo no solo es que es posesión de Él, no solo es que es propiedad de Él, sino una sensación de muchísima seguridad. Que el Señor diga que algo está en su mano, que Él tiene algo en su mano, significa que el Señor es su dueño, que le pertenece, y no solo eso, sino que significa también que está seguro, porque en la mano del Señor está todo seguro. Juan capítulo 10, 28 y 29 dice, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mira qué maravilloso. El Señor dice que nadie las puede arrebatar de su mano. En aquel entonces, en el Evangelio de Juan, se refería a sus ovejas. Ahora dice que lo que tiene en sus manos son las 7 estrellas. Son de su posesión y nadie las puede arrebatar de sus manos. Y no solo eso, sino que dice que Él anda entre los 7 candelabros de oro. Y no es la primera vez que el Señor se refiere a que anda entre algo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Levítico 26:12, el Señor dice a su pueblo, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Literalmente el Señor dice andaré. La palabra como si fuera utilizada para referirse a caminar. Obviamente el Señor no está hablando de un sentido físico. Nosotros no vemos los pies del Señor dando pasos en medio de su pueblo, pero habla de un sentido de acompañamiento, de estar entre nosotros. También leemos textos en la Biblia que dicen que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y no significa que el Señor no esté en otro sitio, sino es una sensación y un significado, un sentido de que está presente en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando dice andaré entre vosotros, también se refiere a eso, que los acompañará. Él está con su pueblo. Y así es el Señor, hermanos. Hay algo que no debemos olvidar. Cuando nosotros estamos dando culto al Señor, nosotros ahora... Hermano, ¿usted sabe realmente que Dios ahora mismo está con nosotros? ¿Usted es consciente de que el creador del universo está con nosotros? ¿Usted es consciente de que el que tiene las 7 estrellas en su mano está con nosotros? ¿Usted es consciente de que aquel que dice que todo lo que tiene en su mano nadie se lo arrebata está con nosotros? Cuando la iglesia enfrenta problemas, cuando la iglesia enfrenta situaciones difíciles, la mayor seguridad que tiene la iglesia y el pueblo del Señor, ¿cuál es? Saber que el Señor anda en medio de su pueblo. Hermano, cuando nosotros estamos dando culto al Señor, por ejemplo, los domingos, o estamos con un grupo de hermanos cantando alabanzas al Señor, y yo miro al pueblo de Dios reunido, entonando sus alabanzas, escuchando la palabra, levantando oraciones. Hermano, hay una cosa de la que yo tengo seguridad de ello, y es que el Señor anda en medio de su pueblo. Y eso es algo que nunca debemos olvidar, que el Señor siempre está presente. El Señor siempre está presente andando con su pueblo. Deuteronomio 23:14 dice así: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Mira lo que le dice el Señor a su pueblo: el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. El Señor andaba con su pueblo, acompañaba a su pueblo y les decía que los iba a proteger de sus enemigos, les iba a guardar de sus enemigos. Pero mira que le dice de condición: por tanto, tu campamento debe ser santo. Hermano, hay una cosa que debemos tener en cuenta siempre, que un requisito fundamental para que el Señor esté con nosotros es ser santos. Y damos gracias a Cristo por eso, porque Él nos ha santificado. Hemos sido santificados en Cristo. Hemos sido llevados de las tinieblas a la luz por el poder del Evangelio, por el poder de la sangre de Cristo. Hemos sido lavados de toda maldad y santificados para el único Dios verdadero y creador de todas las cosas.
Y el Señor anhela que su pueblo ande en santidad, porque el Señor anda con su pueblo y su pueblo debe ser santo, así como su Dios es santo. Entonces, quiero que leamos ahora Apocalipsis 1:20, porque hemos visto que el Señor dice que Él tiene en su mano derecha a las 7 estrellas y que Él anda en medio de los 7 candelabros, Y mira que dice Apocalipsis 1:20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, porque hay personas que dicen, wow, ¿y qué serán las estrellas? ¿Y qué serán los candelabros? Aquí el Señor mismo nos lo ha revelado. Entonces no hay que intuir cosas. El Señor lo ha dicho. Dice así, las 7 estrellas son los 7 ángeles, son los ángeles de las 7 iglesias, son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, las 7 estrellas son los ancianos. Las 7 estrellas, como nosotros hemos dicho, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, hablando de que se refiere al anciano o ancianos de la iglesia. Cuando se refiere a estrellas, se refiere a los ángeles de la iglesia, es decir, a los ancianos de la iglesia. Y la cuestión no es que sea 7, la cuestión del 7 no es una cuestión literal, sino simbólica. El 7 es el número de la plenitud y la perfección divina. El Señor usa muchas veces el término 7, no para decir algo literal, sino para enfocarse en algo. Está hablando de la plenitud de los ancianos. Y lo que está diciendo aquí el Señor es lo siguiente: todos los pastores están en mi mano. Todos los pastores son de mi propiedad. Yo cuido a mis pastores, son míos. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca, aquellos que servimos al ministerio pastoral. El ministerio pastoral no es algo que nace de forma familiar, que se hereda de los padres, o que se traspasa por flujo sanguíneo, o que es genético. El ministerio pastoral es un llamado del Señor. Si mañana Dios me da un hijo y el Señor no lo llama al ministerio pastoral, es algo que el Señor en su soberanía va a decidir, pero el ministerio pastoral es un llamado de Dios. Y le pertenecemos al Señor. Somos instrumentos del Señor, somos siervos del Señor, somos mayordomos del Señor, que le servimos a Él y automáticamente servimos a su pueblo porque somos de Él. Entonces el Señor está diciendo, los pastores los cuido y son míos. Esos ancianos de las iglesias están en mi mano. Y mire qué dice después: y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Era como si el Señor dijera, los pastores están en mi mano y yo estoy con mi iglesia. ¡Wow, hermano! ¡Qué mensaje tan bonito! ¡Qué mensaje tan precioso! El Señor se presenta a la iglesia en Éfeso y le dice, quien te habla es el dueño de tus pastores. Quien te habla es el pastor de los pastores. Quien te habla es el príncipe de los pastores. Yo los guardo, pero son de mi propiedad. Son mis siervos, son míos. Y el Señor también les dice, y el que te habla anda en medio de ti. Cuando dice, yo ando entre los candelabros, el Señor está diciendo que Él anda en medio de su iglesia. El Señor le está diciendo, estoy con vosotros. Estoy con vosotros. Y ahora el Señor empieza a describir esa iglesia. En el versículo 2 leemos lo siguiente. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Mira qué dice, conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Hermano, una cosa importante, la iglesia del Señor debe saber siempre que el Señor conoce sus obras. El Señor le está diciendo a la iglesia en Éfeso, lo que haces no es en vano, no estás haciendo cosas que nadie ve. Tu esfuerzo, tu trabajo, tu perseverancia, tu fatiga, yo lo veo. El Señor muestra su omnisciencia, su omnipresencia, su capacidad de ver cada detalle de lo que su iglesia hace. Él le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Cuando vemos la palabra obras, se refiere al trabajo que estaba haciendo la iglesia en Éfeso. El compartir el evangelio, el predicar la verdad, el mantenerse firme en la doctrina, el dar a conocer las buenas nuevas de salvación, el luchar por su santidad, esa vida de obediencia, ese comportamiento de fidelidad hacia el Señor dice, yo conozco tus obras. Hermano, déjame decirte algo. El Señor conoce las obras de su iglesia.
Hermano, el Señor no pasa por alto lo que tú estás haciendo. Y déjame decirte una cosa, y te hablo ahora individualmente. Tú, como parte del pueblo de Dios y como parte de la iglesia, no sé lo que haces, pero esto es para todos. Hermano, el Señor no pasa por alto los días que compartes su palabra con alguien. Nadie te ve, no hay aplausos, no hay mérito, pero el Señor conoce tus obras. El Señor sabe cómo, a pesar de que tu esposo, que es inconverso, te hace pasarlo mal, tú lloras en tu cuarto, tú oras en tu cuarto, tú te mantienes fiel a tu esposo, luchas por ser fiel al Señor, luchas por ser obediente, luchas por tener un buen testimonio a pesar de que a veces tu esposo te lo pone difícil. Hermana, el Señor conoce tus obras. Pastores que son fieles al Señor, que luchan por mantener una doctrina sana en los púlpitos de sus congregaciones donde sirven, pastores que cuidan del rebaño, pastores que lloran en sus dormitorios por las almas que están cuidando y pastoreando, pastores que a pesar de las críticas, de los insultos, pastores que a pesar de las traiciones siguen amando al pueblo, cuidando al pueblo, a pesar de que muchas veces están solos. Pastores, el Señor conoce vuestras obras. Padres que lucháis por instruir a vuestros hijos en el camino del Señor, nadie os ve, no hay aplauso, no hay mérito, pero el Señor conoce vuestras obras. Personas que nadie ve, pero están en su casa orando por los hermanos, orando por los pastores fieles, orando por los misioneros, intercediendo por cada una de esas almas. Los pastores no te ven, la iglesia no te ve, solamente estás tú ahí, pero el Señor conoce tus obras. El Señor conoce tus obras. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. A veces puedes sentir que el hombre no te reconoce, que el hombre no te aplaude, que el hombre no da mérito. Y no busques el mérito del hombre, y no busques la aprobación del hombre. Bástate hoy estas palabras, hermano amado, hermana amada. Bástate hoy estas palabras. El Señor conoce tus obras. Y un día estarás delante del Señor y Él hablará contigo de tus obras. Y el Señor dará galardones a su pueblo conforme a sus obras. Mira que dice el Salmo 139, 1 al 4. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. He aquí, oh Señor, tú ya las sabes todas. Tú ya las sabes todas. La iglesia de Éfeso estaba siendo sometida a prueba, estaba siendo sometida a persecución. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu fatiga, yo conozco tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. El Señor sabe que están cansados. El Señor sabe cuando estamos agotados. La iglesia estaba sufriendo persecución por los que adoraban a Diana, persecución por los que adoraban al emperador romano, persecución por aquellos herejes que intentaban introducir herejías destructoras en la iglesia. Y la iglesia seguía fiel, la iglesia seguía santa, la iglesia seguía firme compartiendo el evangelio, hablando del único Dios verdadero, perdiendo a veces el dinero, perdiendo a veces el trabajo, y perseveraba y sufría y se fatigaba, pero seguía y perseveraba. Y el Señor le dice: yo te veo, yo te miro, yo observo lo que estás pasando, yo observo lo que estás haciendo, yo observo lo que estás sufriendo. Y hermano, qué consuelo da cuando parece que nadie ve lo que tú estás haciendo, cuando parece que nadie ve tu esfuerzo, parece que incluso todos te desprecian y el mundo va en tu contra, pero lees estas palabras: yo conozco tus obras. El Señor sabía que la iglesia de Éfeso estaba perseverando, que la iglesia de Éfeso estaba trabajando por la obra del Señor, que la iglesia de Éfeso estaba fatigada. Y cuando habla de fatiga, habla de cansancio al extremo, es decir, trabajaban duro y no soportaban los malos. Luchaban por aquellos contra aquellos falsos creyentes, contra aquellos que luchaban contra la fe, contra aquellos que introducían herejías, y se mantenía firme. Oh hermano, tenemos una esperanza. En el Sermón del Monte Jesús dice en Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan toda clase de género de mal contra vosotros falsamente por causa
de mí, por causa de mí. Y mira que sigue diciendo, y que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el versículo 6 de ese mismo capítulo vemos otra alabanza a una cosa buena de Éfeso. Aborreces, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, por un lado, otra cosa que el Señor alaba. El Señor está alabando a su iglesia, hermano. Dios nos dé el privilegio de pensar que el Señor mira a la iglesia en Barcelona, a la iglesia en Hospitalet, a la iglesia en Guayaquil, a la iglesia en Sao Paulo, a la iglesia en Bogotá, a la iglesia en Santiago, a la iglesia en Buenos Aires, a la iglesia en Berlín, a la iglesia en Texas, a la iglesia en Washington, y que el Señor pueda decir cosas buenas de esa iglesia. Aquí habla de una iglesia que se fatiga, que trabaja en la obra del Señor, que persevera, que no soporta a los malos. Y ahora otra virtud de esta iglesia, y hermano, esta nos hace tanta falta hoy en nuestro medio. Una iglesia que es fiel a la doctrina y fiel a la santidad. En el versículo 2 ha dicho, has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia que analiza la palabra que escucha, que como los bereanos prestaba atención. Ay, por ahí viene uno diciendo que también viene en el nombre del Señor. A ver qué dice. No, eso no es de Cristo. Eso no es el verdadero evangelio. Eso no es la verdadera palabra. Hermanos, una iglesia que vive lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21. No menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. O lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en medio nuestro. Muchos falsos profetas han salido en medio nuestro. Por otro lado, hermanos, es importante traer esto a nuestro tiempo. Así como la iglesia en Éfeso fue capaz de ver a los falsos apóstoles, a los falsos maestros y hallarlos mentirosos. Hermanos, seamos fieles a las escrituras. ¿Cuántos falsos pastores se han levantado en la iglesia de hoy? ¿Cuántos falsos pastores se han levantado en la iglesia de nuestro tiempo? ¿Cuántos falsos profetas? ¿Cuántos sanadores y milagreros que alardean de sus dones y ahora están encerrados contra esta enfermedad que asedia al mundo? Porque realmente no hay poder en ellos, no hay nada en ellos, pero engañan, son lobos vestidos con piel de cordero, son mercaderes del evangelio, prostituyen a la santa novia del cordero, usan la iglesia para sus propios fines y ganancias. Su Dios es su propio vientre y vienen con cantos de sirena para seducir, para engañar, introducir herejías encubiertas, filosofías humanas, confesión positiva, el humanismo en la iglesia. Han cambiado la santidad por el éxito, han cambiado la santidad por el dinero, han cambiado la santidad por realiza tus sueños, han cambiado a Dios en el centro por el hombre en el centro. Han llegado y la iglesia no ha tenido discernimiento por no conocer las escrituras, como dice también el libro de Oseas que predicábamos ayer. El pueblo se pierde por falta de conocimiento y no han sabido hallar a los apóstoles falsos, mentirosos. La iglesia de Éfeso los supo ver, los supo analizar sus mensajes, supo tener cuidado de todos los espíritus que venían a la iglesia, y se refiere a personas que venían a la iglesia y han hallado a esos falsos apóstoles mentirosos. Pero tristemente muchas iglesias hoy en día les han abierto la puerta de par en par, le han dicho amén a sus herejías, le han dicho amén a sus falsas enseñanzas, le han dicho amén a sus torcidos
torceduras del Evangelio, le han dicho amén a sus falsas revelaciones, le han dicho amén a sus mensajes satánicos y contrarios al Evangelio. Pero en medio de todo eso, hay hoy también iglesias. La iglesia también tiene iglesias locales que son como la iglesia en Éfeso, que han puesto sus ojos en la palabra del Señor. Columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Y han puesto los ojos en las Escrituras y han visto a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Así como la iglesia en Éfeso, hay iglesias hoy también que han sabido ver a los malos, a los falsos, a los herejes, y han alzado la voz y han dicho: aquí no, en esta iglesia no. Y doy gracias a Dios, hermano, doy gracias a Dios, y la honra y la gloria es para el Señor, que si hay una cosa que amo y valoro en la iglesia local donde sirvo como pastor, es que allí se tiene celo por la doctrina. Y hemos sabido ver a los apóstoles que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hemos hallado mentirosos. Pero también tenía algo la iglesia en Éfeso, otra virtud. Aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, Hermanos, los nicolaítas, y así de una manera muy rápida para no hacer una explicación amplia, los nicolaítas llevaban al pueblo de Dios a pecar. Les decían: no, tú ya estás dentro del pacto del Señor, tú ya perteneces al pacto del Señor, y como estás en el pacto del Señor, ya puedes disfrutar también de las cosas del mundo, que el Señor nunca te va a echar de su pacto. El Señor te tiene en su mano, y el Señor entonces ya no le importa cómo vivas, porque ha hecho un pacto contigo. Ahora vas a ser pueblo de Dios para siempre. Ahora puedes disfrutar de lo mejor de Dios y de los deleites de este mundo. Así más o menos seducían los nicolaítas al pueblo del Señor. Y la iglesia en Éfeso se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque en Éfeso había muchas personas que cuando hay presión, ¿saben qué hacen? Intentan, como ellos son débiles, seducir a los que se quieren mantener firmes. Y llegaban las personas a los hermanos en Éfeso y les decían así: hermano, ¿sabes qué? Somos pueblo del Señor. Y mira estas frases y seguro que te suenan. Hermano, el Señor te va a entender. El Señor sabe que aquí, si no adoras al emperador, mueres. Así que el Señor va a entender que lo adores a Él y luego también al emperador. El Señor sabrá que tu corazón está primero con Él. Oh, hermano, el Señor va a entender que si queremos seguir con nuestro negocio, tenemos que poner el ídolo de Diana en la entrada, que la gente vea que respetamos a Diana. Pero el Señor sabrá que para nosotros es solo un pedazo de piedra que no significa nada, pero el Señor sabrá que tu corazón es de Él. ¿Y qué pasaba con eso? Que había gente que seducía a los creyentes a eso y caían en la idolatría, caían en la inmoralidad. Hermano, pero había gente en la iglesia de Éfeso, había personas en la iglesia de Éfeso, se mantenía firme al Señor y decía: no, aquí es solo Dios, aquí es solo Cristo, Diana no entra. Y si nos cuesta el dinero, nos costará el dinero. Y si nos cuesta el trabajo, nos costará el trabajo. Y si nos marginan, nos marginan. Y aquí no se enciende incienso al César, aquí no se adora al César, aquí no se dice el emperador es el Señor, aquí no se dice Domiciano es el Señor, aquí se dice Jesús es el Señor. Y aquí no se negocia con el pecado, aquí no se negocia con la inmoralidad sexual, aquí no entra la fornicación, aquí no entra el adulterio, aquí no entra el negocio falso, porque también el comercio había mucha falsedad. La gente ponía pedacitos de plomo, de hierro en sus básculas para que pesara más la cosa y cobrar más dinero a los extranjeros. Y sabían los fieles que eso el Señor lo aborrece. El Señor quiere balanza justa. Y entonces los efesios decían: no, aquí se es leal, aquí se es un buen comerciante, aquí se cobra el precio justo, aquí no se hacen trampas. El Señor dice: yo veo que tú aborreces las obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Hermanos, trayendo esto a nuestro tiempo, qué triste, ¿verdad? Como muchas personas hoy también le dicen eso a las gentes. Cuando una hermana no se quiere poner a lo mejor un bikini o los shorts, ahí viene la hermana moderna que le dice: el Señor, estamos en la gracia. Estamos en la gracia. El Señor sabe que ahora estamos en otros tiempos. Ahora la gente no ve eso mal. Ahí te encuentras a esa joven y ese joven que quieren ser vírgenes hasta el matrimonio. Ahí te llega el hermano moderno. No, hermano, el Señor sabe. Eso eran otros tiempos. O aquellos que tocan otros temas, o el feminismo que entra en la iglesia. No, hermano, lo de la mujer era para otro tiempo. Ahora la mujer puede mandar, ahora la mujer puede liderar. Pero no, hermano. Y también gente seduciendo para el pecado.
No, todo se puede. Tatúate entero, ponte pendientes por todas las orejas, peínate el pelo verde, hazte una cresta, ve con sandalias y bañador a la iglesia. Estamos en la gracia. Oh hermano, qué miedo me da que la palabra que más liberta, que la palabra que más transforma y que la palabra por la cual somos salvos por la gracia de Dios, ahora se usa para el libertinaje, hermano. Y te vienen los que tienen parte con la serpiente antigua, los que son el soplo y el susurro de Satanás, hermano, a tocar la puerta de los creyentes y decir, estamos en la gracia, no pasa nada. O esta frase también, qué frase peligrosa. ¿Has oído esta de, si el Señor lo que quiere solo es el corazón? El Señor no quiere otra cosa. El Señor mira el corazón. Oh, hermano, Dios nos libre de caer en ese canto engañador. Dios nos libre de caer en ese mensaje satánico. Dios quiere nuestros ojos. Dios quiere nuestras manos. Dios quiere nuestros pies. Dios nos quiere por completo. Dios quiere santidad plena. El Señor quiere que nos vistamos con decoro, con modestia y con pudor. Que guardemos nuestras palabras. Que guardemos nuestra conducta. Que guardemos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. El Señor nos quiere por completo. Cuida tu ojo, cuida tu pie, cuida tus manos. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero así como la iglesia en Éfeso se mantuvo fiel en santidad y rechazando la herejía, hoy también el Señor tiene iglesias que no se han doblado al mundo y han rechazado el pecado, luchan con el pecado, crecen en santidad. Hermano, déjame decirte algo, la iglesia de Dios es santa. Por mucho que hoy se levanten un montón de lugares con el nombre en la puerta de iglesia, que tengan redes sociales, que tengan canales de YouTube, que estén llenos sus templos, que llenen estadios, todo lo que promueve el pecado, todo lo que promueve el libertinaje, eso no viene de Cristo, eso viene de Satanás, eso viene del enemigo de nuestras almas, eso no viene del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos ahora al versículo 3, hermanos. Versículo 3. Mira que le dice, el Señor sigue alabando a su iglesia. La alabado por su perseverancia, por su fatiga, por sus obras, por rechazar a los malos, por rechazar la herejía, mantenerse firme en la doctrina, por rechazar el pecado y crecer en santidad y luchar por la santidad. Y en el versículo 3 el Señor sigue alabando a su iglesia y dice, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Has sufrido por mi nombre y no has desmayado. La iglesia, como decíamos en Éfeso, sufría persecución, sufría la presión de muchos. Hermano, cuando alguien se convertía en la familia y la familia se enteraba en aquel tiempo que eran creyentes, muchos los echaban de casa, muchos de los propios familiares los denunciaban a las autoridades y los mandaban presos. Los condenaban a la muerte. La propia familia te daba la espalda muchas veces. Los amigos te daban la espalda. Te quedabas sin trabajo. Nadie te quería contratar muchas veces y sabía que eras uno de aquellos que adoraban solamente a Cristo, al Nazareno resucitado, hermano. Pero la iglesia firme, la iglesia fiel, la iglesia perseverante. Hermano, esos tiempos nosotros también cada día los vamos a ver aquí vividos cada vez más. Lo mismo que pasa en Corea, lo mismo que pasa en la India, lo mismo que pasa en China y en muchos países árabes. Cada vez más ser cristiano está mal visto. Cada vez más ser cristiano es motivo de burla. Cada vez más ser cristiano es motivo de persecución. Cada vez más ser cristiano es motivo de crítica, de marginalidad, de apartarse las personas de nosotros cuando somos verdaderos creyentes y vivimos la palabra. Pero hermanos, miren lo que dice Job 27:5. Lejos esté de mí que os dé la razón, hasta que me muera, no abandonaré mi integridad. Hermano, el verdadero creyente se mantiene íntegro hasta la muerte. Hasta la muerte. No cede a abandonar a su Señor. Mira estos dos versículos. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Mira qué siervos del Señor asombrosos. Cuando esos jóvenes no se postran delante de la estatua que había hecho Nabucodonosor y son amenazados por el rey diciendo, os voy a echar en el horno, os voy a echar en el horno y vuestro Dios nos va a librar de esta. Pero esos hombres no cedieron. Eran capaces, esos jóvenes
jóvenes de morir por ser fieles al Señor. Y mira qué dicen esos jóvenes. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¿Saben lo que me gusta de estos jóvenes? Que no dijeron, el Señor nos librará y por eso somos fieles. El Señor nos librará y por eso no nos postramos. Ellos dijeron, el Señor nos puede librar, pero aunque el Señor nos deje morir, aunque el Señor nos deje arder en ese horno, aunque el Señor hoy ponga como día de nuestra muerte el día de hoy, aunque el Señor determine hoy dejarnos morir en tus manos, no nos postraremos ante la estatua. Qué maravilloso esa gente que ama a Dios con todo, que ama a Dios hasta el final. Esas personas, hermano, que no aman a Dios y son fieles cuando todo es favorable. Ahora hay comida, sirvo a Dios. Ahora hay necesidad, me quejo de Dios. Ahora hay salud, sirvo a Dios. Ahora hay enfermedad, abandono al Señor, me quejo de Dios. Ahora las cosas van bien, sirvo a Dios. Ahora las cosas están difíciles, dejo al Señor y me quejo del Señor. Ahora voy al culto porque todo está bien. Ahora parece que el Señor me ha dejado, me enfado contra Él. No, fieles hasta el final. La iglesia en Éfeso, fieles, aunque le costara la muerte, fieles, aunque le costara ser marginados, fieles, aunque le costara ser abandonados, fieles. Aquí, como aquellos amigos de Daniel, hablan aquí, Sadrach, Mesach y Abednego, no se doblaron delante de la estatua de Nabucodonosor y dijeron, nosotros sabemos que Dios nos puede librar del fuego, nosotros sabemos que Dios nos puede librar de tus manos, pero aunque no lo haga, aunque hoy muramos, aunque el Señor diga, lo siento, hijos míos, pero hoy es vuestro día, no nos postraremos, seremos fieles al Señor hasta la muerte. Hasta la muerte, como aquellos mártires que morían en el Coliseo. Negad al Señor y viviréis. Negad al Señor y viviréis. Adorad al César y viviréis. Adorad al emperador y viviréis. Solo Cristo es el Señor. No lo vamos a negar. No vamos a adorar al César. Y comidos por los leones, y comidos por los tigres, y degollados por los soldados, y asesinados por manos de gladiadores, pero fieles hasta el final. Hermano, el Señor tiene una iglesia fiel, en medio de una iglesia que ha dado lugar a la herejía, en medio de una iglesia que ha dado lugar al pecado y al mundanismo, y en medio de una iglesia que negocia con el mundo, en medio de una iglesia que rechaza ser fiel hasta el final. Dios tiene una iglesia que persevera, Dios tiene una iglesia fiel, Dios tiene una iglesia firme en la doctrina, Dios tiene una iglesia que busca la santidad, Dios tiene una iglesia que rechaza el pecado, y Dios tiene una iglesia que aunque lo dejen sin trabajo, será fiel, que aunque lo dejen sin dinero, será fiel, que aunque la propia familia lo abandone, será fiel, porque saben, una madre o un padre podrán desampararte, pero el Señor no te dejará. Fieles hasta el final. Qué gloriosas palabras, qué gloriosas palabras. Pero en medio de toda esa alabanza, en medio de todas esas palabras maravillosas, el Señor tiene una reclamación, una queja. Y eso nos enseña algo, hermano. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. La iglesia en Éfeso, y como veremos con las otras, tenía muchas virtudes. Algunas el Señor dice, iglesia, tienes más virtudes que defectos. O a otras les dice, iglesia, mira cuántas cosas tienes que corregir y una buena que tienes. Pero todas tenían virtudes y defectos. Bueno, todas no, ya llegaremos a un especial. Pero hermano, la realidad es esta. La iglesia esta parecía la iglesia modélica y perfecta. Pero había algo que al Señor no le agradaba. Había algo que al Señor le preocupaba. Y había algo por lo que el Señor les llama la atención. Hermano, miren, yo amo muchas congregaciones. Iglesia Bautista Internacional, una iglesia que admiro, donde sirve entre otros el pastor Miguel Núñez. Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, también en República Dominicana, donde entre otros sirven Salvador Gómez, donde está el pastor Sugel Michelén, donde hay otros siervos, como Marcos Peña, si no me equivoco. Iglesias en Santo Domingo, donde sirven a lo mejor el pastor Otto Sánchez. Iglesias en Estados Unidos, donde tenemos sirviendo a lo mejor al pastor MacArthur. Iglesias como Grace Community Church. Iglesias que están a lo mejor en Washington, como la iglesia Capitol Hill, donde sirve el pastor Mark Dever, entre otros. Iglesias donde a lo mejor tenemos a Paul Washer sirviendo. Iglesias como Bethlehem, que han estado bajo el amparo y el cuidado de buenos expositores como John Piper.
Iglesias hay buenas por todo el mundo. Hay iglesias repartidas por todo el mundo. En México hay iglesias maravillosas. En Colombia hay buenas iglesias. En Perú hay buenas congregaciones. En Ecuador hay buenas congregaciones. En España tenemos muy buenas congregaciones. Tenemos la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, una iglesia hermana, amiga, con grandes expositores de la palabra y hombres fieles al Señor como David Barceló y Jairo Chaur. Tenemos buenos hermanos también en Sabadell con nuestros hermanos Javier Pérez. Tenemos hermanos repartidos por otras localidades, fieles al Señor. Pero ¿saben qué he aprendido? Cuando los voy conociendo, cuando uno profundiza, que no todos son perfectos. Que si el Señor hiciera una carta para nosotros también, la iglesia Caminando por Fe en Hospitalet de Llobregat, con los pastores Marcos y Juan Manuel sirviendo, si el Señor nos emitiera una carta, tendríamos virtudes, estoy convencido, pero también tendríamos defectos. También tendríamos defectos. Hermanos, si tú buscas la iglesia perfecta, no la hay. No la hay, porque la iglesia está formada por siervos del Señor, que están siendo transformados, pero con pecado, con falta de sabiduría a veces. Y vamos creciendo y vamos corrigiendo lo que el Señor, al igual que a Éfeso, nos hace entender con la palabra y vamos luchando por mejorar. Éfeso parecía brillante y hermanos, realmente es una iglesia admirable. Una iglesia admirable. Admiro lo que el Señor dice de nuestros hermanos de Éfeso en aquel momento. Pero el Señor tiene una cosa contra ellos. Versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu primer amor. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Hay algo que a mí me resulta muy curioso en esto. Esto a veces escuchamos que se menciona como algo simple. Ay, hermano, tengo que volver a mi primer amor. Yo escucho a mucha gente hablar así. Ay, tengo que volver a mi primer amor. Tengo que volver a mi primer amor. Me enfría un poquito y tengo que volver a mi primer amor. Y lo escucho como si fuera cualquier cosa. Hermano, volver al primer amor, el Señor no se lo está diciendo a Éfeso como algo simple. El Señor les está reprimiendo, metiendo literalmente la bronca, como decimos en España. El Señor está llamando la atención de su iglesia y le está diciendo, corrige eso. Eso no me gusta. Todo eso me gusta, tu perseverancia, la doctrina, todo eso me gusta, tu crecimiento en santidad, pero esto no. Y hermano, qué raro, ¿no? Y ahí quiero llegar. La iglesia fiel a la palabra. La iglesia lucha contra el pecado. La iglesia se mantiene fiel en su vida de santidad, en su lucha contra la idolatría y el pecado. La iglesia sigue evangelizando, sigue trabajando, sigue haciendo cosas, sigue haciendo obras, sigue perseverando. Y el Señor le dice que ha dejado su primer amor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se lo dice? Hermano, no tiene que ver con emociones. No significa que Éfeso antes hacía las cosas gritando por la calle y ahora va así. Hermano, conviértete. Hermano, entrega tu vida. No significa que Éfeso era una iglesia que estaba todos los días sudando, sintiendo el calor de su presencia y ahora está así fría. No. ¿Saben lo que significa este pasaje? ¿Saben lo que le está diciendo al Señor, a su iglesia? Le está diciendo, luchas por crecer en santidad. Luchas por mantener buena doctrina. Y no paras de hacer obras. Si fuera en nuestro tiempo, el Señor les diría, ¿qué conferencias haces? Mira qué reunión de jóvenes llamándolos a la santidad. Y mira qué conferencia de volvamos al evangelio más bueno has hecho. Has reunido a tantas personas. Uy, cómo has proclamado el evangelio. Y mañana ¿qué tienes? Uy, mañana empiezas la serie de las 7 iglesias de Apocalipsis. Imagínate todo esto. Uy, mira, hay reunión de mujeres este día. Y van a leer esto que las va a llegar a ser mujeres piadosas, siervas útiles para el Señor y fieles al Señor. Y hoy mira esta capacitación para futuros siervos, para futuros predicadores. Hoy mira esto, hoy mira aquello, y no paras, y esta actividad, y ahora este congreso, y ahora esta campaña, y ahora esta conferencia, y mañana esto, y mañana aquí, noche de alabanzas, y mañana esto, y mañana aquello. No paras. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué te mueve a hacer esas cosas? Hermanos, ¿saben qué me preocupa?
que hay muchas iglesias que entran en un activismo, es decir, no paran de hacer cosas, pero se nos olvida preguntarnos algo muy importante: ¿por qué las estamos haciendo? ¿Por qué las estamos haciendo? ¿Por qué las estamos haciendo? ¿Te has dado cuenta que muchas veces entramos en un ritmo mecánico? Pasa con las oraciones. Antes las oraciones, ¿te acuerdas cuando eras nuevo en la fe? Voy a hablar de una manera sencilla para que se entienda lo que quiero decir. Cuando eras nuevo en la fe, eras torpe para orar. Literalmente no tenías ni idea. No sabías orar bien. Te ponías delante del Señor y: Señor, yo sé que me escuchas y te pido que me ayudes a crecer y que me ayudes a ser mejor cristiano y quiero luchar con mi pecado de la pornografía, Señor, y Señor, ayúdame porque yo no sé hacer nada de esto y ni siquiera sé orar, Señor, pero yo lo intento y me voy a esforzar y lo voy a intentar. ¿Te acuerdas tus primeras oraciones? ¿Cómo son ahora? ¿Cómo son ahora? Son así: amado Dios y Padre eterno, estamos hoy aquí en tu presencia, la presencia del glorioso, eterno, bondadoso, altísimo Creador de los cielos y la tierra, rogándote, Señor, desde lo más profundo de nuestra alma, que nos concedas el deleite de poder gozarnos en tu ley y vivir vidas piadosas, Señor, obedeciendo tus mandamientos. Que nos permitas, Señor, sumergirnos en tu presencia hasta el punto que el pecado no signifique nada para nosotros y la santidad sea nuestro estilo de vida natural. Señor amado, líbranos de caer en las garras de nuestra propia carne y prostituirnos, Señor, sin darnos cuenta, acabando siendo ciegos, Señor, de las tentaciones y artimañas del enemigo, Señor, dándote la espalda, Señor. Si es necesario, Padre, saca tu látigo de amor y castíganos como a hijos, Señor, para llevarnos de nuevo a tu presencia. ¿Saben la diferencia entre estas dos oraciones? Las dos son sinceras seguramente, pero no hay nada de malo en orar así bonito. Es decir, yo oro muchas veces con estas palabras y no es mecánico, porque uno también madura en la fe, adquiere conocimiento, conoce más las Escrituras y nutre sus oraciones. Pero la realidad es que muchas veces somos mecánicos. Eso se ve mucho, sobre todo cuando la gente ora para dar gracias por los alimentos. Casi siempre la oración es igual: Señor, te doy gracias. Y entramos en algo mecánico. Ya no hay ese: wow, me voy a acercar al Señor, voy a hablar con el Señor. ¡Qué ganas! Estabas conduciendo de tu trabajo diciendo: ¡guay! Voy a llegar y voy a hablar con el Señor. ¿Y qué haces en el camino? Me voy preparando ya. Voy a ponerme mis alabanzas. Y bajabas tu ventana, ibas conduciendo: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Y feliz y sonriendo y apasionado por el Señor, llegabas a casa y en vez de ponerte la tele, querías orar. Y luego voy a ver hoy una prédica. Hoy voy a ver una prédica porque tu corazón quería a Cristo, quería al Señor, al Señor. Hoy llegamos del trabajo y ¿qué queremos? Hoy me voy a poner un rato las noticias, hoy voy a ver una película porque tengo la cabeza caliente y necesito desconectar y ha pasado eso. No hemos fallado al Señor, somos siervos del Señor, luchamos por la santidad, no caemos en el pecado, participamos en 1000 tareas de la iglesia. Pastor, voy a evangelizar, voy a hacer esto, pero se ha vuelto todo tan mecánico. Hay gente que ya no se deleita en el servir al Señor, que lo hace mecánico, como un trabajo. Por eso hay mucha gente hoy en las iglesias que sirve quejándose. Ay, es que la hermana no viene. Es que ¿para qué hago reuniones de jóvenes si los jóvenes no vienen? ¿Para qué hago reuniones de mujeres si las mujeres no vienen? ¿Para qué hago reuniones de hombres si los hombres no vienen? ¿Para qué hago esto? No lo hagas. Cuando se vuelve un trabajo, uno reclama, uno murmura. El Señor quiere que volvamos al primer amor. Cuando en todo momento pensábamos en Él, la motivación era Él. Y esa es la esencia de esa frase. Quiero ser otra vez tu motivación. No quiero que te lo tomes, iglesia en Éfeso, iglesia en Barcelona, iglesia en Ecuador, iglesia en Colombia, iglesia en Perú, iglesia en Brasil, iglesia en Alemania, en Japón, en China y en Arabia Saudí.
No quiero que hagáis las cosas porque la religión lo manda. No quiero que hagáis las cosas porque la denominación es así. No quiero que hagáis las cosas porque el pastor lo ordena. Quiero que hagáis las cosas conmigo en el corazón, motivados por mi gloria, motivados por exaltarme. Quiero estar con Cristo, quiero exaltar a Cristo, quiero glorificar a Cristo. Eso se trata, no de emociones. De emociones, eso mañana te montan un evento, bajan las luces, tocan el piano y te hacen llorar otra vez. Pero al día siguiente vuelve el mecanismo. No se refiere a emociones. Se refiere al deseo, a la intención del propio corazón que busca al Señor en todo tiempo. Tiene mucho que ver con Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Entonces, hermano, el Señor quiere que volvamos a nuestro primer amor. Quiere que volvamos a nuestro primer amor. Y por eso en el versículo 5 empieza diciendo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor no les dice, ya no sois mis hijos. El Señor no les dice, os vais a perder. Ya no sois cristianos, habéis apostatado, estáis perdiendo vuestra salvación. No le dice, recuerda dónde has caído. No estás muerto en la fe, te he desechado, ya no eres mi hijo. No, los ha alabado. Los ha exaltado por sus buenas obras, doctrina, perseverancia y santidad. Pero les ha llamado la atención con una cosa y les ha dicho, has dejado tu primer amor. Y les dice, recuerda entonces de dónde has caído y arrepiéntete. Y vuelve a empezar esas primeras obras. Le está diciendo, recuerda el día que dejaste de hacerlo por amor, el día que la motivación dejó de ser Cristo, el día que dejaste de apasionarte por mí y empezaste simplemente a trabajar y hacerlo de forma mecánica, y vuelve a eso, Hermano, quizá tú eres de esos, quizá tú eres de esas personas que han servido al Señor y ahora lo están haciendo de una forma mecánica, como un trabajador, pero no como alguien que se deleita. Y eso pasa a muchos pastores. Yo conozco pastores, hermanos, que viven frustrados con el ministerio, porque han perdido de foco a Cristo. ¿Sabe cuándo te frustras del ministerio? Cuando tu foco son las personas del ministerio. Cuando tu foco es la iglesia. Es decir, cuando tu foco es la iglesia, lo que hace la iglesia, cómo responde la iglesia, si la iglesia crece, si la iglesia madura, si la iglesia se santifica, siempre va a haber gente que te va a frustrar y vas a acabar quejándote todo el tiempo de cosas. Pero cuando tu foco es Cristo, no. ¿Saben qué? Mi foco es el Señor, debe ser el Señor, de todos los pastores, siervos del Señor, el foco debe ser Cristo. Debes mirar a Cristo y decir, por ti voy a predicar, por ti voy a cuidarlos, por ti voy a perseverar, por ti, por amor a ti voy a ser fiel, por amor a ti voy a enseñar la verdad, por amor a ti voy a tolerar hasta las traiciones, por amor a ti voy a tolerar hasta la inmadurez y el daño que me hagan. Porque al final lo único que buscamos es que el Señor nos diga, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quizá tú has dejado tu primer amor. Quizá estás sirviendo al Señor de una forma mecánica. Examina tu corazón. Es posible que ya no lo hagas todo con fervor, con deseo. A lo mejor ya no eres ferviente en el espíritu. Como dice Romanos 12:11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Igual ya se ha apagado eso. Y simplemente la iglesia para ti se ha vuelto un lugar donde vas, fichas, trabajas y te marchas. Pero ya no hay deleite en Cristo. Entonces puede ser que te estés guardando en santidad, puede ser que estés luchando con el pecado, tengas buena doctrina, puede ser todo eso. Pero el Señor no está contento. Si eso simplemente es parte de tu religión o de una conducta que has asimilado. Pero si tu corazón no está apasionado por Él y si la motivación no es Cristo. Paul Washer dijo una vez, si tu motivación no es Cristo, es pecado. Cualquier cosa en esta vida que te motive que no sea Cristo es pecado. Cristo debe ser nuestra motivación. Y mira lo que le dice al final del versículo 5, y haz las obras que hiciste al principio. Es decir, vuelve a hacer eso. Vuelve a lo que eras. Vuelve a esas motivaciones del principio. Vuelve a lo que hacías motivado por ese primer amor. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. El Señor da un aviso muy serio a la iglesia. Eso no habla de perder la salvación. ¿Qué era el candelabro?
¿Qué era el candelabro? ¿Qué decía al principio? El candelabro era la iglesia. Y no dice que los va a desechar, dice que son creyentes, pero les avisa, si no volvéis al primer amor, y mira, entonces parece seria la cosa, ya no parece una cosita simple el volver al primer amor. Dice, si no volvéis al primer amor, yo quitaré vuestro candelabro de su lugar. Es decir, si no volvéis al primer amor, la iglesia en Éfeso se acaba. ¿Sabían que hay iglesias que son siervos del Señor, llevadas por siervos del Señor y con siervos del Señor dentro, que por fallar al Señor en algunas cosas y no querer arrepentirse de esas cosas y continuar en el error, el Señor, para dar un escarmiento, ha hecho que se cierren, ha hecho que salgan de un lugar? Sí, hermanos. El Señor también corrige a su iglesia. El Señor también llama la atención a su iglesia. Mira, me parece curioso en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Mira qué curioso. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? El juicio primero, el Señor lo empieza con nosotros y luego lo sigue con los de fuera. Pero a nosotros también nos llama la atención. Hermano, si has dejado tu primer amor, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Luego el Señor dice en el versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. A las iglesias. Y me hace gracia porque ahora incluye iglesias en plural. Este mensaje va dirigido a Éfeso en aquel momento, pero el Señor llama la atención a las iglesias. A las iglesias. Y esta expresión del que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice es una expresión que aparece más de una vez citada por el propio Jesús en su ministerio terrenal. Mateo 11:15, el que tiene oídos oiga. Mateo 13:9, el que tiene oídos oiga. Marcos 4:9, y él decía, el que tiene oído para oír, oiga. Es una manera de expresarse que denota, presta atención. Esto es importante. Lo que digo viene de mí. Este mensaje viene de mí, viene de Dios mismo y debes prestar atención. Debes prestar atención. Y el que está hablando de la iglesia es el Espíritu de Dios. Y termina el versículo 7. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermano, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Los que se mantienen firmes, los que se mantienen constantes, los que se mantienen fieles al Señor, luchando por la santidad, luchando por volver a su primer amor, que hacen caso del llamado de atención del Señor, les daré de comer del árbol de la vida. Hermano, la fe no es algo simplemente que decimos, la fe es algo que hacemos. Nosotros leemos en Santiago 2:17 y 18, así la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi fe por mis obras. Hermano, el Señor da un aviso a esta iglesia, pero le recuerda una gran promesa. Te espera la eternidad. Te espera el paraíso. Así como le dijo aquel ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le dice a la iglesia en Éfeso, me asombra tu perseverancia. Me agrada tu fidelidad a la doctrina. Me agrada tu lucha por la santidad. Me agrada tu batalla contra el pecado. Me agrada que trabajes por la causa del Evangelio. Pero vuélvete a aquel día en que perdiste tu primer amor. Porque si no cambiáis eso, retiraré la iglesia de Éfeso de su lugar. Quitaré el candelabro de su lugar. Pero si lo hacéis, al que venza, al que lo haga, al que venza, y ahora habla en singular, al que venza, estará conmigo en el paraíso. Estará conmigo en el paraíso. Porque el Señor sabe que en medio de toda la congregación de creyentes, siempre hay algunos que no lo son. Que no lo son. No que lo pierdan, que nunca lo han sido. De aquellos que dirán, Señor, Señor, y el Señor les dirá, yo nunca te conocí. Así que, hermanos, ese es el primer mensaje de las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y el Señor nos llama a nosotros también hoy la atención. Y hoy también nos dice, veo tus obras. No paso por alto tu trabajo. Valoro que cuides la doctrina. Valoro que luches contra el pecado. Que no das oídos a los que quieren mundanizar la iglesia. A los que quieren hacer de la gracia libertinaje. Valoro que trabajes para mí, pero hazlo conmigo en el corazón. Hazlo con la motivación correcta. No dejes tu primer amor. El Señor hoy nos recuerda las cosas buenas, las malas
y su promesa. Nos espera ese árbol de la vida. Nos espera ese lugar de gloria eterna. Así que perseveremos como la iglesia de Éfeso y volvamos a nuestro primer amor si es que alguno lo ha dejado. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Y gracias, Señor, porque esta carta no tiene amenazas. Es una carta llena de amor, Señor, llenas de alabanza a tu iglesia, pero también con un aviso, Señor. Concédenos, si nos ha pasado, volver a nuestro primer amor. No nos dejes, Señor, entrar en un sistema mecánico de religiosidad en que hacemos todas las cosas solamente porque las tenemos que hacer, pero sin ningún tipo de amor, deleite, placer en ti, Señor. Queremos servirte, Señor, con deseo de corazón. Padre, ayuda, Señor, a que este mensaje pueda hablar, Señor, a cada uno de los que lo escuchen y lo reciban y que pueda dar fruto en sus corazones. Usa este mensaje para tu gloria. Es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.